De vuelta, gracias a todos por sumarse. Estamos con el Meetup de Raza Argentina y Oxidar, así que ya estamos en tiempo para la bienvenida. Lo tenemos al nuestro speaker estrella que nos va a dar la primera charla de Async Rust a fondo para escribir un runtime desde cero, con una ansiedad. Estamos todos ahí nerviositos, pero listos. Y después al final vamos a hacer, obviamente, preguntas y respuestas cuando termine Jorge. Y hacemos el quiz y hacemos el sorteo, ¿eh? Que hay el busito de Lambda, como siempre, y la remerita de Oxidar. Así que vamos arrancando. Si querés, te presento, Jorge, gracias por sumarte. Y gracias a nuestros hosts, primero, antes que nada, muchas gracias por siempre darnos el lugar y el Zoom, ¿eh? Yo dejo de compartir y compartís vos. Dale. Eso. ¿Ven bien ahí? ¿Sale bien? Perfecto. Sí, sí, desde remoto se ve perfecto. Joya. Ok, bueno, bienvenidos a la charla. Mi nombre es Jorge y la idea es ir más bien a fondo en lo que es Async Rust. La idea es poder entender qué es lo que pasa cuando escribimos async and await en Rust y que no sea todo magia. Y la idea en el camino de entender todo esto es que podamos escribir un runtime para async básicamente desde cero. Un runtime medio de juguete, ¿no? Pero bueno, un runtime al fin que si algún día quieren pueden evolucionar en algo más sofisticado. La primera pregunta que se deberían estar preguntando es ¿para qué escribir un runtime desde cero cuando hay ya soluciones geniales en el ecosistema de Rust? Tenemos Tokio, tenemos Small, tenemos Embassy y cada una de ellas con sus peculiaridades. Por ejemplo, si quieren algo que el default, si quieren para ejecutar código async en Rust es Tokio, ¿sí? Si no saben nada, vayan con Tokio y van a dar. Si quieren algo que sea menos opinado, por ejemplo, Tokio es muy peculiar en cómo quiere algunas cosas. Si quieren algo que sea más adaptable o menos opinionado, pueden, por ejemplo, utilizar Small, que es más parecido a la librería estándar de Rust. Y si quieren trabajar con sistemas embebidos, tienen Embassy, que les permite trabajar con un microcontrolador y correr código async, Rust async dentro de un microcontrolador, que, digamos, ni siquiera tienen sistema operativo ni nada y pueden trabajar con el hardware directamente. Si tenemos todas estas opciones, ¿para qué hacer algo desde cero? Bueno, mi motivación en particular es que trabajo en un proyecto que se llama Hyperlight, que te permite ejecutar máquinas virtuales, micro máquinas virtuales, en donde básicamente ejecutas código sin ningún sistema operativo. Es como, uno se imagina una máquina virtual, adentro puedes correr Linux o Windows. La idea es que estas máquinas virtuales son minúsculas y no tienen sistema operativo y directamente corren tu código porque se puede hacer de forma muy, digamos, eso te permite hacer máquinas virtuales muy pequeñas que corran muy rápido. Pero también queremos ejecutar Rust, async Rust adentro de estas máquinas virtuales. Una idea sería, por ejemplo, ir con Embassy, que no necesita sistema operativo, pero Embassy está muy adaptado a lo que es hardware para microcontroladores, mientras que nosotros estamos corriendo en una máquina normal. Lo único que no hay es sistema operativo. Y esa es básicamente mi motivación por lo cual decidí empezar a investigar y cómo funcionan los async los runtimes para async Rust y tratar de implementar uno para que corra dentro de nuestra máquina virtual. Otro motivo puede ser para aprender por la ciencia, ¿sí? Para saber cómo funcionan las cosas. En general, si sabes cómo funcionan, vas a poder hacer mejor uso de todas las herramientas que te dan las otras runtimes. Y en particular,
Gran parte de esta presentación está basada en un artículo que hay en la documentación de Tokio, que se llama Mini Tokio, que explica básicamente cómo hacer un runtime async desde cero. ¿Sí? Básicamente la presentación está adaptada de esta presentación con cosas más, cosas menos. Pero bueno, si tienen tiempo les recomiendo que lo lean, es muy interesante. El artículo ese básicamente escribe un runtime que no es Tokio completo, sino que es un mini Tokio y se llama Mini Tokio. Ok, primera parte de la presentación. Para mí, async en Rust siempre fue medio mágico. Podemos empezar con un código Rust normal y le tiramos un poco de async y de await, un poco de polvito mágico por todos lados y funciona, así de la nada. Es como, no hay que saber mucho, solamente hay que saber dónde poner algunos keywords y funciona. Por ejemplo, si queremos acá tenemos un main y una función saludar. Si queremos convertir esto en async, lo primero que hacemos es decir que la función saludar es async. No cambiamos nada más en esa función. Como esa función ahora es async, tenemos que esperar el resultado dentro de main y para eso usamos la palabra clave await. Y uno de los problemas es que await puede ser solamente utilizado dentro de otras funciones async, así que main también tiene que ser async. Esto ya nos da una idea de algunos de los problemas que tiene async en Rust y es que básicamente si tenemos una librería que está hecha con código async, no la podemos utilizar desde un código que no sea async. Y si tenemos una librería que está hecha con código normal, síncrono, no podemos utilizarlo desde una librería. Si estamos haciendo un programa que sea async, no podemos usar una librería normal. Esto lo que trae es un problema que se llama coloring, que básicamente las librerías que tienen el color de async no se pueden utilizar en programas que no sean async, y las cosas que tengan el color de normales no pueden ser utilizados dentro de async. Diferentes runtimes, como por ejemplo Tokio, nos dan ciertas utilidades que podemos utilizar para poder hacer el puente entre un color y el otro. Pero uno de los problemas en particular es que ahora tenemos un main que es async y básicamente Rust y el sistema operativo no saben cómo ejecutar una función async como main. Y para eso tenemos que básicamente sacar las armas pesadas. Tenemos Tokio y tenemos que utilizar una macro de Tokio que se llama Tokio main, que básicamente lo que va a hacer va a escribir un main normal para nosotros y va a modificar nuestro async main para que sea ejecutado dentro del main normal. Básicamente, Tokio va a traer esas herramientas que pueden hacer de puente entre un mundo y el otro para poder hacer el puente entre el main normal y el main async que nosotros escribimos. Para mí esto es magia, ¿sí? Esto funciona, y son muy pocos cambios que hicimos, pero algo interesante es que todo esto se puede hacer sin utilizar async o await. Ninguna de esas cosas es un requisito. Todo lo que async o await hace se podía hacer antes de forma menos ergonómica. Async y await son lo que se podría decir syntax sugar, azúcar sintáctico. Cosas que hacen que el lenguaje sea más ergonómico, pero no agregan nada nuevo. Son cosas que ya se podían hacer antes. Así que la idea es rebobinar un poco e ir viendo cómo ir sacando un poco de ese azúcar sintáctico y ver cómo podemos obtener los mismos resultados. Lo primero es la función async que teníamos, se llama saludar. ¿Cómo podemos hacer que esta función... vamos a ver qué es lo que hace el compilador cuando nosotros decimos que esta función es async. Lo primero que hace el compilador es... Una función async es una función normal, ¿sí? No tiene nada especial. Lo único es que en lugar de devolver un string, como estábamos haciendo antes, devolvemos un objeto, ¿sí? No le estamos poniendo un nombre al tipo de datos pero es un objeto que implementa
un trait que es el trait future. ¿Sí? Eso es todo lo que hace. Una función async, una función normal que devuelve algo que implementa future. Ahora tenemos un problema. Nosotros estábamos devolviendo un string y un string no implementa future. Así que lo que tenemos que hacer es, bueno, una de las opciones que podemos hacer es usar un bloque async. Un bloque async básicamente es como un bloque de código normal, pero que empieza con el keyword async. Cuando el compilador ve esto, lo que hace es generar una estructura anónima, ¿sí? Una estructura que no tiene un nombre, que implementa el trait future. ¿Sí? Hasta ahora, bueno, es un poco menos mágico que antes, pero para mí sigue siendo bastante mágico. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con ese bloque async. Vamos a tratar de sacar el azúcar sintáctico. El bloque async, como dijimos, básicamente el compilador crea una estructura que implementa el trait future. Entonces, lo primero que podemos hacer es reemplazar eso con una estructura. ¿Sí? Vamos a crear una estructura saludar, que va a ser la que vamos a devolver, y vamos a reemplazar el bloque ese async por nuestra estructura saludar. Y la estructura saludar tenemos que pasarle el nombre, así sabe a quién saludar. Y ahora lo que tenemos que hacer es implementar el trait future para esa estructura. Así que bueno, implementamos trait future para esa estructura. El primer requisito para este trait es tiene un tipo asociado que se llama output, ¿sí? Y es el tipo de dato que se va a devolver cuando nosotros hagamos .await, ¿sí? Cuando hacemos .await, ese es el tipo de dato que va a devolver. Y este trait tiene un solo método, se llama poll, que tiene este signature, ¿sí? Recibe la estructura que nosotros le pasamos dentro de un pin, y por referencia, eso es por motivos que creo que no vale demasiado la pena entrar en detalles acá. Pero bueno, es básicamente recibimos una referencia a la estructura y recibimos un contexto que por ahora vamos a ignorarlo. Y lo que devuelve es una estructura que se llama poll, y básicamente tiene el resultado que nosotros queremos devolver. Así que lo que nosotros vamos a hacer es devolver ese poll. Vamos a decir que el resultado está listo, ¿sí? Y vamos a devolver el string que nosotros queríamos generar. Y básicamente eso es lo que hubiera hecho el compilador con nuestro código async, ¿sí? El keyword async antes de la función saludar, lo que hubiese hecho es algo similar a esto. Ahora tenemos que sacar un poco de azúcar sintáctico de la función main, porque acá también teníamos cosas medio mágicas. La primera es sacar la macro que teníamos de Tokio. Pero ahora tenemos el problema de que main es una función async. Así que bueno, saquemos eso también. Pero ahora tenemos un problema, y es que estamos usando await dentro de una función que no es async. Ok, vamos a sacar esa await. Pero ahora el resultado que nosotros tenemos acá no es un string, ¿sí? Que es lo que nosotros queríamos. Es esta estructura rara que se llama saludar. Así que bueno, es lo que nosotros solemos llamar un futuro. Así que vamos a hacer, ok, es un futuro. ¿Y cómo obtenemos el string del futuro? Y tenemos que llamar a poll, ¿sí? Así que vamos a llamar poll, tenemos que tener el trait dentro del contexto. Creo que ahora esto está incluido por defecto, así que no haría falta el use acá. Y tenemos que llamar poll. Futuro, poll, y eso nos devuelve el string, así que podemos imprimirlo. El problema ahora que tenemos es que tenemos que pasarle un contexto, ¿sí? Y no tenemos ese contexto. Pero por suerte podemos... perdón, el otro problema que tenemos es que este poll no devuelve el string, devuelve una estructura que se llama poll, y en realidad es un enum, ¿sí? Que tiene el resultado ready, que va a tener nuestro string. Y tiene otro resultado que va a ser pending, que quiere decir el futuro todavía no está disponible, ¿sí? Vamos a tener que buscarlo en otro momento. Pero bueno, vamos a ver cómo implementar eso después, porque todavía
nuestro saludar nunca va a devolver pending. Ok, esto todavía no compila porque tenemos acá el contexto este que no hemos implementado. Así que vamos... ok, ahí tenemos pending. Perdón. El contexto ese, vamos a hablar de otras cosas. Ok, tenemos el futuro este que llamamos poll y puede ser que nos devuelva que esté listo, ready, o que todavía no esté listo, esté pending, y vamos a ver después cómo implementarlo. Pero básicamente lo que tenemos que hacer es que si nos devuelve poll pending, lo que tenemos que hacer es llamarlo poll de vuelta en el futuro, ¿sí? En algún momento en el futuro tenemos que volver a llamar poll. Lo más básico que podemos hacer es llamarlo inmediatamente, ¿sí? Entonces lo ponemos dentro de un loop. Y cada vez que recibimos poll pending, vamos y hacemos el loop de vuelta, ¿sí? Así que si recibimos pending, volvemos a ejecutar el loop. Si recibimos ready, devolvemos el resultado. Ahí devolvemos el resultado. Esto básicamente funciona y es un runtime aceptable, ¿sí? Pero tiene un problema, y es que básicamente el futuro, por ejemplo, asumamos que estamos esperando que pase una cierta cantidad de tiempo o que llegue algún paquete por la red. Y nosotros llamamos a poll. Y básicamente lo que nos dice poll es, el tiempo ese todavía no pasó, o el paquete ese de la red todavía no llegó. Entonces nos va a devolver poll pending. Y nosotros lo que hacemos es volver inmediatamente a preguntarle al futuro, ¿ya te llegó el dato? Y nos va a decir, no, todavía no. ¿Ya te llegó el dato? No, todavía no. ¿Ya te llegó el dato? No, todavía no. Es medio como el episodio de Los Simpsons donde Homero y Apu van a la India y le dicen, ¿ya llegamos? No. ¿Ya llegamos? No. Bueno, básicamente lo que estamos haciendo es quemar ciclos de CPU para tratar de esperar, en lugar de esperar usando alguna estrategia más, más económica. Ok, y nos faltaba tener el contexto acá, que lo podemos crear utilizando funcionalidades de la librería estándar. El contexto es básicamente un wrapper, ¿sí? Es que para algo que se llama un waker. Hoy en día el contexto tiene un método que es para crearlo, from waker, ¿sí? Le damos un waker y eso crea un contexto. Y tiene otro método que se llama waker, que te devuelve el waker con el que lo creaste. Eso es todo lo que tiene el contexto hoy en día. En el futuro, bueno, tiene el contexto tiene otros métodos que hoy en día son inestables, que bueno, en el futuro van a tener más funcionalidades. Pero hoy en día el contexto básicamente es un waker glorificado, ¿sí? Es un transporte para el waker. Así que si hablamos de waker o hablamos de contexto es más o menos lo mismo. Y por último, lo que nos falta es que el método poll no recibía la estructura como una referencia o como self, sino que lo recibía por medio de un pin. Así que lo que tenemos que hacer es llamar pin con esa estructura para obtener el pin. La librería estándar provee un macro que se llama pin. La razón para este pin está relacionado con self-referencing structs, estructuras que tienen punteros a otros miembros de la estructura que serían unsafe si no usáramos pin, básicamente. Por cómo el compilador implementa los bloques async, eso puede pasar, entonces necesitamos que esté dentro de un pin. Creo que no vale la pena ir mucho más detalle en eso, pero bueno, implica que tenemos que usar pin y eso es uno de los dolores que suele aparecer cuando queremos utilizar async Rust sin un runtime. Bueno, básicamente si ponemos esto dentro de nuestro editor con la función saludar que habíamos implementado antes y lo corremos, esto anda, ¿sí? Al final, cuando vamos a llegar acá, vamos a estar escribiendo hola Rust en español.
Ok. Implementamos recién para la función saludar y para la estructura saludar implementamos el trait feature, pero dejamos algunas cosas en el tintero ahí. Básicamente nuestra función saludar no necesitaba, nunca iba a no estar lista, ¿sí? Porque la primera vez que la llamábamos ya sabemos el resultado y siempre devuelve poll ready. Básicamente nunca devolvemos el resultado de poll pending. Vamos a ver un ejemplo donde sí vamos a necesitar devolver poll pending. Vamos a implementar una función que se llama dormir, o bueno, en general en inglés sleep, en todos los runtimes hay alguna función para sleep y que podemos dormir por una cierta cantidad de tiempo. Así que bueno, vamos a hacer nuestra función dormir que toma una duración de tiempo y vamos a ver cómo lo podemos implementar. Como sabemos, async, una función async es simplemente una función que devuelve una estructura que implementa future, así que vamos a crear la estructura para devolver en nuestra función. Nuestra función ya no necesita ser async y va a devolver la estructura dormir. Y la estructura dormir, básicamente vamos a almacenar cuando tenemos que dejar de dormir, ¿sí? Acá pasamos la duración de tiempo por la cual tenemos que dormir y vamos a guardar el instante de tiempo en el que nos tenemos que despertar para hacer las cosas un poco más fáciles. Y ahora lo que tenemos que hacer es implementar el trait future para dormir, que es donde está la parte interesante. El resultado cuando hagamos await en dormir va a ser el tipo vacío, ¿sí? No necesitamos ningún resultado en particular. Lo importante y lo interesante va a ser cómo implementamos la función poll. Acá lo que tenemos que hacer es decidir si estamos ready o si estamos pending, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Agarramos la hora actual, comparamos con la hora en la que nos tenemos que despertar y si ya transcurrió ese tiempo, devolvemos ready. Si no transcurrió el tiempo, devolvemos pending. Así que bueno, si la hora en que nos teníamos que despertar es menor a la hora actual, quiere decir que ya pasó el tiempo, así que devolvemos ready. Esa es la parte fácil. Y ahora, ¿qué hacemos en la parte cuando tenemos que volver pending? Uno pensaría, ok, simplemente devolvemos poll pending. Pero eso es... hay un contrato implícito que tiene el trait future, y es que si vamos a devolver poll pending, nos comprometemos a en algún momento utilizar lo que nos da el contexto. Si el contexto nos va a dar el waker, y el waker lo que nos permite hacer es decirle al runtime, mira, ya algo cambió desde la última vez que me llamaste, ahora necesito hacer más trabajo, ¿sí? Por ejemplo, para la estructura dormir sería el tiempo el tiempo en el cual tenía que dormir ya pasó, eso ahora cambió, la próxima vez que me llames va a pasar algo. Para hacer las cosas un poco más fáciles, por ahora, lo que podemos hacer es hacer trampa, ¿sí? Y vamos a decirle, sí, ya pasó el tiempo, llámame de vuelta. Entonces lo que vamos a hacer es obtener el waker del contexto y vamos a llamar el método wakeByRef, que eso básicamente lo que le indica es al waker que ya estamos listos y que nos tiene que llamar de vuelta. ¿Sí? Que cuando ni bien pueda nos tienen que llamar de vuelta porque tenemos más trabajo que hacer. En este caso sería volver a chequear la hora. Esto funciona, pero tiene el mismo problema de antes. Estamos quemando ciclos, porque básicamente si dibujamos los tiempos, obtenemos un diagrama como este, donde tenemos que la función main, que era un waker, para poder utilizar dentro del runtime, ¿sí? Para poder crear el contexto. También creamos dormir por medio de la función dormir. Y después main viene y llama poll con este waker del objeto dormir. Y dormir le dice al waker, hey, hay nuevo trabajo para hacer, llámame de vuelta, por favor. Y mientras tanto le dice a main que todavía no termino. Entonces main puede ir a hacer otras tareas como atender otros
otros futuros que tenga que atender. Y después main básicamente va y le pregunta al waker, que main lo conoce porque lo creó él mismo, y le dice, che, ¿hay laburo para hacer por tu parte? Y el waker, como nosotros llamamos acá wake by ref, le dice a main, sí, hay laburo para hacer. Entonces main dice, ¿me puedo ir a dormir ahora? ¿Puedo tomar una siesta? La verdad que no, porque hay laburo para hacer. Así que tengo que ir y volver a llamar Paul en el objeto dormir, porque me dijo que había trabajo para hacer. Entonces lo que vamos a estar haciendo es esto constantemente hasta que el objeto dormir, cuando llamamos Paul, se le ocurra decirnos ready y ahí vamos a obtener el resultado. Y cada vez que ejecutemos este loop, básicamente vamos a estar quemando ciclos. Así que estamos en la misma de antes. ¿Cómo solucionamos esto? En lugar de llamar wake by ref inmediatamente, antes de finalizar el método poll, lo que tenemos que hacer es retrasar eso una cierta cantidad de tiempo razonable para que nosotros podamos despertarnos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, hay muchas formas, pero en este caso la que vamos a hacer es una fácil, que es vamos a crear un thread. ¿Sí? Entonces, acá estamos creando un thread y al thread le vamos a pasar el waker, que es el que teníamos antes, y vamos a calcular cuánto tiempo tiene que dormirse el thread. ¿Sí? El thread lo ponemos a dormir esa cantidad de tiempo y cuando ese tiempo haya transcurrido vamos a llamar wake by ref. ¿Sí? Y después devolvemos poll pending. Lo que pasa en este caso es que viene main, crea el waker, crea dormir, llama poll waker en dormir, y dormir en ese caso va a crear un thread dándole el waker. ¿Sí? Y va a decir, no, todavía no estoy listo. ¿Sí? Te voy a avisar cuando me puedes llamar de vuelta o cuando necesito que me llames de vuelta. Mientras tanto, main se puede ir a hacer otras cosas. Main le pregunta al waker, ¿hay laburo para hacer? Y el waker todavía no tiene laburo para hacer, así que no le dice nada a main. Porque nadie llamó wake by ref, entonces no hay laburo para hacer. Así que main dice, ¿me puedo dar una siesta? Dale, total, no hay ningún laburo para hacer. Voy a dejar de quemar ciclos, me voy a dormir. Después el otro thread, después de haber dormido un rato, se va a despertar y va a llamar wake by ref en el waker. Y el waker le va a informar a main, hey, ahora hay laburo para hacer. Entonces main puede ir de vuelta y llamar poll waker en dormir. Y ahí puede pasar que dormir todavía esté pending, porque por ejemplo tiene que esperar otro paquete más por la red, ¿sí? Le llegó uno, pero todavía tiene que esperar otro más y tal vez tiene que esperar, no sé, 10 paquetes. Entonces, poll lo van a tener que llamar 10 veces. O puede que ser que ya haya terminado de hacer todo lo que tiene que hacer, entonces la llamada poll devuelve ready y listo, ya tenemos el resultado final. Esto suena aceptable, ¿sí? Si lo corremos, esta estrategia funciona, pero tiene un problema, y es que el primer main que nosotros implementamos, ese que iba y llamaba poll todo el tiempo, técnicamente es correcto. Nosotros en main no necesitamos esperar a que haya laburo para volver a llamar poll. Nosotros podemos llamar poll cuando queramos. Entonces, si nosotros ponemos este futuro dentro del primer main que nosotros escribimos, vamos a estar llamando poll miles de veces por segundo y eso va a crear miles de threads. Y lo cual el sistema operativo no le va a gustar demasiado. Así que, bueno, tenemos que solucionar eso. Y básicamente lo que podemos hacer es sacar el thread y crear un solo thread y utilizar el mismo thread cada vez que llamamos a poll. Entonces, hay el detalle que hay que prestar atención en este caso es que este thread antes recibía el waker y ahora no tenemos el waker cuando vamos a crear el thread. Pero cuando llamamos poll, tenemos que pasarle el waker al thread para que después el thread pueda llamar al wake by ref en el waker correcto. ¿Sí? Y otro detalle es que en este caso nosotros estamos usando siempre el mismo waker, pero el runtime puede elegir crear un waker distinto cada vez que llama poll. Así que cada vez que llamamos poll tenemos que actualizar el waker del thread.
Esto básicamente podemos llamar poll tantas veces queramos y va a funcionar. Y vamos a tener un solo thread, vamos a hacer una utilización razonable de los recursos. Si queremos implementar esto, básicamente ahora tenemos que, la función que nosotros debemos dormir, tenemos que cambiar la implementación, tenemos que crear el thread dentro de la función dormir y dormir dentro de ese thread. Pero ahora tenemos que básicamente crear un placeholder para un lugar donde nosotros podamos poner el waker después. Una cosa interesante que podemos hacer con ese waker es que podemos utilizar hay un waker que nos da la librería estándar, que es un waker que no hace nada, ¿sí? Entonces, y que lo podemos crear siempre. Entonces podemos utilizar ese waker y poner ese waker hasta que recibamos un waker de verdad. Entonces vamos a hacer eso. El waker se llama noop, porque no hace nada. Nos da una referencia, así que tenemos que clonarlo. Para poder pasárselo al thread, tenemos que ponerlo dentro de un argmutex, ¿sí? Para poder después actualizarlo y que el thread pueda acceder a la versión actualizada. Y tenemos que pasarle eso al thread. El thread va a tener que obtener el mutex y después, bueno, Rust tiene el concepto de poisoning en los mutex, así que tenemos que hacer unwrap y después podemos llamar wake-by-ref. El uso de mutex en este caso es un poco overkill, pero nos evita tener que usar unsafe. Podríamos evitar el uso del mutex usando unsafe, pero bueno, para el ejemplo este funciona bien. Si vamos a hacer algo más profesional, por ejemplo como Tokio, probablemente querramos hacer eso, querramos usar el código unsafe, que es mucho más, nos ahorra ciclos de CPU. La otra cosa que nos falta acá es que la estructura dormir, cuando nosotros llamemos a poll, vamos a tener que actualizar este placeholder y darle el valor real. Así que bueno, hacemos una copia del argmutex, ¿sí? Le llamamos despertador y lo guardamos dentro de la estructura dormir. ¿Sí? Entonces cuando llamemos a poll vamos a poder actualizar eso. Ahora, si vamos a la implementación del trade future, de la estructura dormir, básicamente teníamos similar a lo que teníamos antes, pero en el caso el caso donde todavía no haya transcurrido el tiempo y necesitamos dormir, lo que vamos a hacer es, bueno, devolver poll pending, pero lo interesante es que tenemos que actualizar el placeholder del waker. Entonces, agarramos el argmutex que teníamos, bloqueamos el mutex y guardamos una copia del waker. Hay una muy pequeña optimización que se puede hacer en este caso, que en lugar de usar clone, podemos usar clone from, que básicamente lo que hace es, si estamos tratando de clonar el mismo objeto, si el waker no cambió, no hace el clone. Sabe identificar que el waker no cambió, entonces nos ahorramos crear uno nuevo. Y esto básicamente es la implementación del diagrama de secuencia que vimos antes, donde tenemos un solo thread y hace una buena utilización de recursos. Ahora, todo esto es muy bonito, pero todavía tenemos el mismo main que teníamos al principio, que básicamente ignoraba lo que pasaba con el waker. De hecho, utiliza un waker no op, que es el que no hace nada. Y cuando volvemos que el future no está listo, básicamente volvemos a llamar poll, lo cual no es muy inteligente, porque de vuelta estamos quemando ciclos de CPU. Hicimos todo el laburo dentro de la estructura dormir para poder dormir de forma adecuada y no tener que quemar ciclos de CPU, y después viene el runtime y quema ciclos de CPU de todos modos. Así que vamos a arreglar eso. El problema es que tenemos este waker que no hace nada, así que por más de que llame wake-by-ref, no sabemos cuándo se llamó wake-by-ref. Así que vamos a tener que implementar nuestro propio waker. Vamos a crear un waker que vamos a utilizar un channel de Rust donde tenemos
una parte del channel que es el que manda y otra parte que es el que recibe. En el waker que nosotros le vamos a dar al futuro, vamos a darles la parte que manda. Entonces, cuando nos llamen wake by ref, podemos mandar una señal que después desde main podemos recibir para saber que algo pasó y que tenemos que seguir ejecutando. Así que bueno, creamos nuestra estructura para nuestro waker. Se va a llamar channel waker y va a tener la parte que manda del canal. La librería estándar tiene un trait que se llama wake, que es un poco confuso porque está el waker, pero también está el trait wake. Pero el trait wake es básicamente un helper para poder implementar un waker de forma más fácil. No es súper óptimo, entonces, por ejemplo, cosas como Tokio no van a utilizar este trait wake, sino que van a usar sus propias cosas usando unsafe y todas esas cosas. Pero para nuestro ejemplo nos simplifica la vida. Entonces, implementamos wake para nuestro channel waker. Y este trait tiene una función, creo que tiene más, pero la única requerida es la función wake, donde recibimos a nuestra estructura por medio de un arg. Y cuando nosotros llamamos wake by ref, básicamente se va a llamar este método. Entonces acá lo que tenemos que hacer, bastante claro, es mandar el mensaje de que algo llegó, ¿sí? El mensaje este no es importante, así que utilizamos un tipo vacío. Y con eso le vamos a estar diciendo a main, hey, algo pasó, necesito que me llames de vuelta. Así que hasta ahora veníamos creando este contexto a partir de un waker que no hace nada. Vamos a cambiar eso y podemos crearlo. Podemos crearlo. Perdón. Para crear nuestro waker vamos a tener que crear un canal, ¿sí? Con la parte de transmisión y la parte de recepción. Vamos a crear el canal utilizando el receptor. Y vamos a... El trait wake lo que nos permite hacer es que si lo metemos la estructura dentro de un arg, podemos llamar into y eso nos da un waker. Una estructura waker de la librería estándar. Que si no es medio complicado de construir. Y ahora que tenemos el waker, en lugar de utilizar el que no hace nada, podemos utilizar eso. Y ahora lo que podemos hacer es, cuando devolvemos poll pending, lo que hacemos es esperar a que el receptor del canal reciba algo, ¿sí? Entonces, si se imaginan, este waker va a terminar yendo adentro del thread que creamos, y el thread ese va a llamar wake by ref, lo cual va a llamar al método send del transmisor, y eso va a hacer que reciba una señal acá y que esto deje de bloquear, y vamos a poder seguir con el loop. Y básicamente acá tenemos un runtime para async que puede ejecutar futuros, y créanlo o no, esto funciona. Es mucho más sencillo de lo que uno se imaginaría. A ver, lo podemos ver en funcionamiento, de hecho. A ver. Esto es el código que estuvimos escribiendo recién. Esta es la estructura dormir, ¿sí? Que tiene el arg mutex con el waker, el método dormir que crea el thread, la implementación del trait future para dormir, donde actualizamos el waker. Mira, acá podría haber usado a clone from, copié una versión vieja del código. Acá tenemos el waker que nosotros creamos, la implementación utilizando el trait wake, que mandamos una señal por ese canal. Y ahora tenemos nuestro main, donde vamos a llamar, nuestro main crea un futuro, ¿sí? Que lo vamos a hacer con un bloque, ¿sí? Entonces, este futuro que nosotros estamos creando, en realidad ni siquiera lo estamos creando nosotros, lo está creando el compilador. El compilador hace la implementación de eso que nosotros no lo vemos. Y dentro de eso hacemos un for y imprimimos hola mundo, nos vamos a dormir 2 segundos
Esto es lo que vuelve nuestra propia estructura a dormir y vamos a esperar el resultado. ¿Sí? Vamos a imprimir eso 5 veces y el resto es la implementación que vimos, que hicimos recién. Y después el bloque este devuelve un número y que lo vamos a poder obtener a partir del resultado. ¿Sí? Acá cuando Paul devuelva ready, vamos a obtener el 42S y lo vamos a imprimir. Y a ver si anda. Hola mundo. Hola mundo. Espera 2 segundos entre cada llamada. Hola mundo, eso debería pasar 5 veces. Resultado, 42. Listo. Y esto no usa Tokio, no depende de Tokio ni de nada. Y funciona. ¿Sí? Para mí es mucho más simple de lo que yo hubiese esperado que fuese un runtime async. Quería mostrarles también, Full screen. cerré la ventana en lugar de cerrar la pestaña. Sí, pero bueno, ¿cuántas líneas de código era eso? Lo podemos ver de vuelta, si no cierro la pestaña de vuelta. A ver. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Son 72 líneas. Espectacular. Ok, a ver, Y cierro menos todavía pestaña. Esta es otra demo donde básicamente todo es lo mismo. Lo único que cambia es el futuro que creamos acá. Es un futuro un poco más interesante. En este caso vamos a utilizar un crate que se llama Futures, que tiene utilidades que son agnósticas al runtime. ¿Sí? Son utilidades que funcionan con cualquier runtime. Entonces vamos a crear nuestro primer futuro, que va a ser imprimir A, hola mundo, cada 2 segundos. Y vamos a crear otro futuro, que va a ser imprimir B, hola mundo, cada 1 segundo. ¿Sí? Así que lo que esperaríamos ver es que salga una A y salgan 2 Bs, salga una A, salga 2 Bs. Y después vamos a utilizar una macro del Create Futures que se llama Select, que lo que hace es, te permite ejecutar, básicamente genera el código que ejecutaría 2 futures al mismo tiempo. ¿Sí? No hace nada mágico, crea una estructura que contiene los 2 futuros y cuando implementa Paul, llama Paul en cada uno de los futuros uno y después el otro, uno y después el otro. ¿Sí? Pero bueno, básicamente esto está hecho con una macro. Y el resto es todo lo mismo. Ahí también devolvemos 42, pero es casi como si estuviésemos implementando spawn. Cuando hacemos Tokio spawn, es casi como si estuviésemos haciendo eso, porque tenemos 2 futuros que están corriendo independientemente del otro. Si lo corremos, tenemos A, 2 Bs, un A, 2 Bs, un A, 2 Bs. Hay varios de esos. Y después, eventualmente, 42. Y fíjense que tenemos un runtime que está ejecutando 2 futuros al mismo tiempo. Casi como si estuviésemos haciendo spawn. Y bueno, esto de select, acá estamos usando el create futures, pero bueno, Tokio también tiene su propia versión de select, por ejemplo. Después esto tiene utilizar bloques async para hacer cosas asincrónicas y todo. Son distintos patrones que se usan bastante seguidos cuando estamos haciendo async Rust. Pero si quieren aprender más de eso, vengan el mes que viene, que va a haber una presentación al respecto. Y bueno, ya casi terminamos acá. Quería hablar un poco sobre las limitaciones de esto. Por ejemplo, nosotros alcanzamos a correr 2 futuros al mismo tiempo, pero estamos creando un thread cada vez que queremos ejecutar algo, hacer un retardo, ¿sí? O poner a dormir al runtime.
lo cual no es ideal. Por ejemplo, si estamos en un sistema embebido, no queremos estar implementando threads dentro del sistema embebido. Queremos que todo sea single core o un solo thread. También, por ejemplo, estamos usando thread sleep para dormir, pero si queremos hacer, por ejemplo, acceso al sistema de archivos, ¿cómo hacemos para esperar a que una operación en el sistema de archivos termine? Ese tipo de cosas. Lo que hicimos nosotros es un runtime más o menos de juguete, ¿sí? Ayuda a entender las cosas básicas, pero les quería comentar cómo los runtimes en serio funcionan de verdad. Por ejemplo, Tokio, Tokio no usa canales y ese tipo de cosas, sino que la implementación de Tokio utiliza primitivas del sistema operativo. Entonces, en lugar de utilizar un canal, utiliza lo que se llama file descriptors, que es básicamente un identificador de un fichero, y luego hay por lo menos en sistemas Linux, una función que se llama epoll, que lo que te permite hacer es decirle al sistema operativo, eh, poner el proceso a dormir hasta que haya alguna actividad en cualquiera de todos estos ficheros. Entonces, no tenemos que esperar en un canal, sino que podemos estar esperando a que haya actividad en cualquiera de un montón de ficheros. Y eso lo hace por medio de una librería que se llama MIO, que es Metal.io, que básicamente es un wrapper de epoll en Linux, en Mac, y tiene un equivalente para Windows. Después está Small, que como les había mencionado antes, es menos opinionada que Tokio. Lo que utiliza Small en la trastienda es un thread pool. Entonces lo que hace es que tiene muchos threads y cada vez que necesita hacer una operación, por ejemplo, escribir en un archivo, lo que hace es hacer la operación de escribir en uno de esos threads y después devuelve el resultado por medio de un canal o algo así. No sé bien cómo es que devuelve el resultado, pero en ese sentido, por ejemplo, Tokio se puede llegar a hacer mejor utilización de recursos que Small necesita utilizar threads sí o sí, mientras que Tokio podemos crear un runtime de Tokio que sea en un solo thread. Y Embassy es interesante porque básicamente cómo va a ser para hacer, dado que Embassy no tiene un sistema operativo que pueda usar, lo que necesita es lo que se llama Hardware Abstraction Layer, que son primitivas que le permite interactuar con el sistema embebido, y lo que va a utilizar, por ejemplo, son interrupciones de hardware. Entonces, le va a decir al microcontrolador, anda a dormir hasta que en algún pin del chip haya una señal que te indique que tenés que despertarte, o hasta que llegue algún dato por algún bus o cosas así. Y para cada chip que soporta Embassy hay una implementación de ese Hardware Abstraction Layer, que es lo que hace es la interfaz entre lo que espera Embassy y lo que implementa el microcontrolador. Y eso es todo, el fin. Vamos, girale, mostrarle. Muy bueno, está buenísimo. Creo que ya la vi 3 veces, creo, o cuatro, yo no me acuerdo, pero quedó bárbara la final. Muchas gracias, está buenísimo. Buenísimo el Playground. Y el último también quedó por abajo de 100 líneas, incluso. Creo que llegué a ver 96. No me Me acuerdo, quedó. pero... sí, mira, Porque yo 90. también tenía 90 clavado. Ah, mira, no le diga. Yo también tenía el mito de, che, me imagino que debe ser un quilombo armar un runtime. Sí, Eh, ah, cuando aprendí qué tan no mágico es, que, digamos, es asible. sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Cómo le gustó? Está bueno, ¿eh? ¿Preguntas? ¿Dudas? Paso. A ver si lo escuchás. ¿Lo escuchás ahí? Sí. Claro. ¿Escuchás ahí? Sí.
¿Escuchás, Jorge? Sí, no. A ver, Ah, pues está saliendo. Espera, decía espera, me da algo. un Uy, muchas preguntas, acá vamos. Esperá. Espérame que cambio el sonido. Un toquito. Eh, a ver, o si no, si te acercás un toque, perdón. Hacer la pregunta mientras yo busco. Ah, está bien, ¿te escuchás? Sí, sí, se escucha ahí. Em, bueno, en primer lugar, hay algo que no entendí bien, que es cuando creo que hacías un trade de Waker, que lo tenías que clonar, lo tenías que poner en Arc Mutex y no entendí, dijiste, "O si no lo podemos poner en Unsafe y que es más como profesional ponerlo en Unsafe". No entendí Sí. bien por qué la necesidad de que esté en Unsafe o meter, wrapearlo en un Arc Mutex. En primer lugar, eso. Y después vi, o al menos yo entendí como que focalizaste todo mucho en un solo hilo, todo dentro de un hilo. Y justo yo te quería preguntar, ¿no se pueden hacer multi-hilos con esto? O al menos yo vi, no sé si entendí mal, que creaste un hilo como manualmente en vez de manejar multi-hilos y cosas así. Y después tirando a eso en Embassy, yo te quería preguntar, perdón, son muchas preguntas. No, no, dale todas, dale, Te dale. quería preguntar, Ahí lo ves, ¿acaso ¿no? eso solo funciona en embebidos? O sea, si yo levanto el compilador de Razen con eso en mi compu con Windows, no levanta y está hecho para, no sé, SP32 y esas cosas. ¿O tienen tipo esos bits o señales para utilizar esto? Embassy. Eso es todo. Ok. Em, eh, Yendo por la última, Embassy sí tiene soporte para ESP32. Em, no sé si tendrá algún soporte para Windows, pero definitivamente no es el objetivo de Embassy. El objetivo de Embassy no es correr en sistemas Windows o Linux, sino más bien sistemas embebidos. De última, lo que puedes hacer es agarrar las estructuras que necesitas implementar para agregar. Embassy está hecho de una forma que agregar soporte para una nueva arquitectura sea relativamente fácil. Entonces, lo que puedes hacer es ir y agregar soporte para una nueva arquitectura que sea Windows, por ejemplo. No es el objetivo, pero se puede. Eh, el motivo por creo que estábamos. Tirando al código del eh, simple en Playground. eh, Ah, en el día 31, 32 por ahí, creo. Acá, ¿no? Que teníamos el mutex y teníamos que actualizarlo. En general, tenemos que ponerlo dentro del mutex porque estamos empezando el otro thread. Pero si tuviésemos una implementación un poco más profesional, en lugar de empezar un thread, sería el runtime el que nos daría la oportunidad de registrar el retraso, ¿sí? Para que no tengamos que implementar un thread. Y en ese caso, lo que pasaría es que el waker nunca vamos a necesitar acceder al waker desde distintos threads. Entonces no hace falta realmente ponerlo en un mutex, porque si no va a estar siendo accedido desde distintos threads, podemos obviar el mutex. ¿Sí? Nunca va a haber concurrencia. La otra cosa es que nosotros tenemos que ponerlo en un mutex para poder actualizarlo, eh, pero, por ejemplo, si el runtime nos asegura de que ese waker nunca va a estar, siempre va a ser el mismo, por ejemplo, o que nunca vamos a tener concurrencia dentro de ese waker, entonces no necesitamos el mutex y podemos utilizar otros tipos de datos. Um, sí, básicamente. También cuando tenemos nuestro waker acá, que lo implementamos por medio de wake, wake necesita que pongamos nuestra estructura dentro de un arc para que sea correcto, porque nosotros tenemos que poder clonar ese waker. Pero en realidad lo que tiene un waker es como lo que se llama una vtable, es como
una estructura que lo que tiene son punteros a funciones de lo que tiene que hacer. Básicamente tiene puntero a función para clonarse, otro puntero a función para hacer wake, otro puntero a función para hacer wake by ref y otro que es para hacer drop. Entonces, si vos puedes asegurar de que esa estructura, digamos, con tu implementación de clone dentro de esa estructura no necesita, digamos, no necesita nada especial, entonces puedes obviar el ARC y te ahorras ciclos de máquina en tener que hacer, incrementar el contador y todo ese tipo de cosas. También te puedes ahorrar alocar memoria en heap y ese tipo de cosas, que son optimizaciones que un runtime de verdad haría, pero bueno, se va, no van a ser 90 líneas seguro. Buenísimo, gracias. Y creo que ¿Estamos? ¿Contestó? habías Perdón. preguntado una cosa más, ¿no? Del multithread era. Sí, de los mentiros. Ok. Un runtime de verdad tiene que poder soportar una señal que venga desde otro thread, porque, bueno, es una implementación válida. Pero después, por ejemplo, si vamos a lo que hace Small tiene un thread pool, o sea, tiene muchos threads que los reutiliza y manda tareas para hacer a cada thread. Por ejemplo, leer cosas de un fichero. Si estuviésemos usando Small, por ejemplo, me imagino que si necesitamos dormir, una de las cosas debe haber un thread que sea de timing, entonces podemos decir, le encargamos a ese thread que ya existe, que es uno para todo el runtime, de encargarse de despertarnos cuando la actividad haya finalizado. Otra cosa que se puede hacer es, acá tenemos este waker que el canal no estamos pasando ningún tipo de datos. Una optimización divertida que se puede hacer es que la tarea que queremos ejecutar sea la información que pasa por este waker. Entonces, cuando el runtime viene a ejecutar esto, cuando va a esperar en el canal ese, a ver, cuando va a parar a esperar el canal. Cuando va a parar el canal acá, en lugar de recibir nada, lo que recibe es la siguiente tarea que tiene que ejecutar. Para encadenar Entonces, a que no conoces. claro, entonces, en tu canal no es que no viene nada, sino que lo que viene es la siguiente tarea en la cual tenemos que llamar poll. Que de hecho, si van al ejemplo que está al principio, el de Mini Tokio, eso es lo que hace Mini Tokio. Ay, bueno. Y eso lo que te permite hacer es. Nosotros acá tenemos un solo futuro que es el que maneja todo. ¿Sí? Este futuro que creamos acá es el que maneja todo. Pero en un runtime de verdad donde podemos hacer cosas como spawn, cada vez que nosotros hacemos spawn, básicamente lo que hacemos es agregarle un nuevo futuro al runtime que tiene que encargarse de ejecutar. Entonces el runtime va a seguir ejecutando cosas hasta que la lista de futuros que tenga se vacíe. Cuando un futuro te vuelve ready, ese futuro se va de la lista porque ya lo terminamos de correr, pero podemos tener más futuros, entonces tenemos que esperar a que la lista de futuros se vacíe y eso es lo que haría. Y cada vez que hacemos spawn, agregamos un nuevo futuro a la lista. Entonces, acá nosotros tenemos un solo futuro en el cual llamamos poll, que es el que maneja todo. Pero si nosotros permitimos hacer spawn, entonces hay más futuros y no sabemos cuál es el siguiente que tiene una tarea, excepto si tenemos un waker distinto para cada futuro. La solución a eso es pasarle siempre el mismo waker, pero que la tarea se pasa a sí misma dentro del canal. Bueno. Gracias, Jorge. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? ¿También? ¿Cero polémica? ¿Listo? ¿Hasta acá estamos bien? Está bien, bueno, será para la próxima charla la de la polémica. Buenísimo. Che, no me fijé en el canal, no sé si alguien online tiene pregunta. Iñaki, gracias. Bueno, más felicitaciones.
Buenísimo, Jorge, ¿eh? Muy bueno, muchas gracias. Em, ahora, después te paso el PDF, si quieres Sí, compartirlo. nosotros compartimos video, compartimos el PDF y compartimos el segmentito de código también. Si te quedó en Perfecto. algún... Igual voy a meter esto en GitHub, así que Ah, también puedes buenísimo. pasar si quieres, te paso el link de GitHub. Sí, no, sí, mejor, mejor todavía. Perfecto. Muchas gracias. Buenísimo, chicos, gracias de vuelta. Bueno, bueno, Gracias. bueno, bueno, bueno. Qué bien. Vamos a... Y ahora vamos a ir a... Taná, ta, 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 tan. Yo tengo mi presentación. Voy a presentar afuera. Y no quiero decir que se viene lo más esperado, pero... ¿Se ve ahí? Sí. Ah, pero dejo de compartir allá. Bueno, ahí está. Bueno, y para ver si prestaron atención a la charla de Jorge. Che, Nico, ¿estás ahí? Estoy, Nico, estoy. Nico. Sí, sí, sí. Che, ¿lo podés arrancar vos el quiz? No sé. Eh, sí, Pará. creo que te voy a apretar Pues play now nomás. estoy con otra máquina. Aprieto, a ver qué Pará. pasa. Ok. A ver, ya tienes, ya están todos ahí, pero antes de apretar. ¿Están todos con el QR? Dice Start Game, entonces claro, necesitamos creo que uno tiene que hacer la partida y poner y mostrar el pin, creo. Ah, Ah, a ver. pues vas a tener que compartir vos, me parece, entonces. Ahí va. Esperen que me quiero el tab porque me está matando. Ah, tiene otro QR, maldita sea. Ah, ¿es otro link? Ah, ok. Creo que sí. Ah, a ver, espera. No, me parece que es con el mismo, ¿eh? La otra vez. Pero compartí vos, así Ah, se ve la. dale, espérame que no sé cómo compartir esto. Mientras vamos sacando. Vamos a mostrar el buzo de oxidar. ¿Quién se lo ganó la otra vez? No está. Ah, bueno, vas a tener que elegir otro. Si se gana de vuelta, va a tener que elegir otro premio. Como que cerré todo sin querer. Ahí. Y comparto. Ah, ¿te había sido? Sí, sí, se me cerró todo. Bueno, hoy estuvimos con algunas trabas tecnológicas, pero ya estamos llegando, ¿eh? Ahí va. Esperen que agrando la letra, sí. Pero acá no se ve nada, ¿eh? Ah, pues estoy compartiendo yo igual. Debería ser este el QR, imagino. Ah, ahora te veo, boludo. Ahí está. Ya. Ahora sí, no, es que no estaba compartiendo tu pantalla yo, fui un pelotudo, perdón. Ahí están llegando. Ahí va, ahí va. Vamos. No sé si lo puedo. ¿Llegan a captar de ahí? Sí. Yo creo que ya sé quién va a ganar. Jorge, te la mando si ganas. No, no, la presión del tiempo acá. Eh, Bancamos un toquecito y pues, hay 10, no sé si entrará alguien más.
Online también se puede jugar. No sé si podemos mandar los premios por encomienda, pero de hecho, de ¿Alguno hecho Jorge está jugando. Ojo, entró tercero la última, ¿eh? Ya me casi estaba sudando en el último quiz porque. ¿Estamos? ¿Con ¿Estamos? todo? ¿Lo mando? ¿Listo? Mira que por tiempo, ¿eh? Atento porque por tiempo. Dale. Vamos. Bueno, esta la hay que arrancar acá, ¿no? Había que arrancar con esta pregunta. ¿Nadie le erró? Sí, uno. No. Bien. ¿Qué vuelve una función marcada como async function en Rust? Tatán, tatán. Esto lo mostró Jorge también, ¿eh? Sí, sí. Esa se terminó rápido. Y Bien, me me parece anotó. Bien. esta estaba fresca. Esta estaba fresca. Mirá si contestaban mal, Jorge, ¿qué hacíamos? Hacer la presentación de vuelta. De vuelta. Se la pasamos de vuelta porque no entendieron nada. ¿Qué hace realmente la palabra clave await? Epa, epa, epa. Uy, están dudando. ¿Están dudando? Suspende la ejecución contra. Uy, hubo un par que no, ¿eh? Gaby primero, Darius. No canso. Pablito, estás cayendo, mi amor. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre si llamas una función async sin usar await? Uh, Voy a votar por Panic, ¿eh? Miren que es por tiempo, ¿eh? Rápido también suma más puntos. Eso te Mil, mil, mete en la mil. presión. Y si mandan dedazo, joder, ¿eh? ¿Cuál de las siguientes líneas es correcta entre una función async? A ver. Uy, quedó la primera mayúscula, perdón. Esto no compila, Nico, ¿no? No, Ah, puntaje perfecto, mirá. perfecto. Igual los primeros tres están muy cerquitas, ¿eh? ¿Qué ocurre si esperas a Wait en un futuro que nunca termina? Ta, 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 ta. Error de compilación, qué lindo. Perdí 5 puntos. O más. A ver. Ah, peleada, esta estuvo difícil, ¿eh? Hay algunas que son un poco tramposas, ¿eh? Sepan que Nico no es buen pibe, ¿eh? Estas ya son Bueno. históricas. A ver, para los que saben, Pablito, ¿eh? A ver. Y esta Ah, tiene se, uno. se terminó ¡Ay! rapidísimo. ¡Ya! Contestaron todos por tirar onda, ¿no? Digan la verdad. Tres correctas, nada más. No, no, terrible. Justo ¿Cómo dijiste la se...? de mal pibe cuando apareció esta. Sí. ¿En qué realidad se debe poder usar a Syncaway Infiltrate? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Por lo menos es de las versiones recientes, ¿no? Sí. Así que... No. ¡Oh! ¿Quién dijo no? Atentos que la última vale doble, ¿eh? Pegó una persona esta. Y igual quedó tercero nomás, ¿eh? ¿Quién es? Esta es buenísima.
¿Quién, quién dijo? Me equivoqué. Me equivoqué. ¿Quién dijo me equivoqué? Mala mía, ¿eh? Mala mía. Hay un infiltrado en la lista, te digo. Necesito saber si alguien votó a Bjorn. Sí, sí, pero era trampa. Ay, no. ¿Quién dijo? Necesito saber si alguien votó a Trade Away. Creo que no. Bueno, espera, creo que. Ay, ¿cómo va? Uy, uy, se cayó la punta, se cayó. Uy, cayó feo la punta. Última, vale doble, Atento, atento. Nico, a ver si fuiste Evil. Che, apareció Sí. distinto esto. ¿Por qué? Eh. Son buenísimas las respuestas, No sé qué pinta. No sé algo. No. Uy, a ver. Tranqui, esto sigue el mismo hilo. Qué raro que parecía así. Sí, porque abajo, claro, porque abajo estaba la descripción de la explicación de por qué era, porque async no necesariamente implica multithreading. Tercero, Slow Boy. Casi, ¿eh? Estaba el primero hasta el final, pero no. Jorge, segundo, mi amor, te tengo que mandar un regalo. Vamos, te gané, Jorge. ¡Le ganaron al autor! ¡Felicitación! Tremendo. Bueno, a Muy bien, ver, elige chicos. primero. Tenés, Aunque me parece que ¿esta o el busito de lambda? ¿Cómo? Sí. Para siempre, busito de lambda. Está bueno. Acá botonea. A ver. La buchoneada. A ver. Bueno, bastante bien, bastante bien. Jorge, te debo una remera de oxidar, ¿eh? ¿Quién quedó tercero? dásela Slow Boy, el tercero. Como yo, ¿no? Sí. A ver, voy al leaderboard, así. Felicitaciones. Vení, Había vení que alguna, hacemos la foto, vení que hacemos la foto. había, El del buzo. había algunas que eran más para el mes que viene, la de Async Trade. Puede ser. Puede ser, puede ser. Pasa que pensar 11 preguntas de async es bastante No. difícil. Felicitaciones, chicos. Úsenlo con orgullo. Pablito, ¿cómo quedaste al final? ¿Quinto? Sí. Epa, se nos cae el rey, ¿eh? Ah, yo no sabía. ¿Cuál era el final? ¿Cuál era la? 1.37 era. Siempre las opciones dijeron 1.38. No sé por qué 1.38. ¿Cuál fue? La pasada había otra de esas que también fue tramposa. Que era la de. Cuando salió Rust 1-0. Claro. Sí, el año de RAS 1.0. Bueno, chicos, muchas gracias a todos por venir, los que están online. Vamos cerrando el coso. Felicitaciones a los ganadores. Jorge, te mando la remera. Eh, Dale. y muy buena charla. Muchas gracias. Gracias a todos. No, ya, mirá, escuchame, yo lo conocí en una conferencia allá porque yo siempre voy, así que ya te voy a cruzar de vuelta. Joya. Bueno, abrazo, chicos, muchas gracias. Chao. Gracias. Un abrazo, chicos. ¿Cómo? ¿Están sacando acá?